Les doy la más cordial bienvenida al diálogo que tendremos el día de hoy, titulado El recurso del método, nuevos indicadores para una economía cultural sostenible y equitativa. Mi nombre es Patricia Aldana, soy directora y representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un gusto para mí poder moderar este diálogo con nuestros dos invitados que nos acompañan el día de hoy. La jefa de gabinete del Ministerio de El Salvador, Marién Pleites, así como Octavio Pules, filósofo, investigador y editor digital argentino, a quienes les agradecemos su presencia el día de hoy. Me permito presentarlos con una breve reseña de su trayectoria profesional. Maestra Marién Pleites, jefa del gabinete del Ministerio de Cultura de El Salvador, maestría en investigación en danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, José Limón, en México. Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia, estudiante y bailarina de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié y facilitadora de la especialidad de danza creativa. Trabajó como jefa de la Unidad de Artes en la Secretaría de Cultura de El Salvador, consultora para el desarrollo del Plan de Estudios del Profesorado en Educación Artística del Instituto Superior de Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, consultora para la facilitación de los módulos del Plan de Formación Docente con especialidad en Educación Artística del Ministerio de Educación, consultora para la elaboración del Plan Nacional de Formación Docente con especialidad en Educación Artística del Ministerio de Educación, maestra en danza de la Escuela de Educación Especial de San Jacinto, directora del Grupo Universitario de Danza Contemporánea en la Universidad de Don Bosco, maestra de danza en el proyecto de Educación Artística en el Tiempo Libre, Educación y Trabajo, maestra de Técnica de Danza del Instituto Técnico Obrero Empresarial ITOE, tallerista de danza contemporánea para el proyecto Soy de mi Tierra, Tiempos Nuevos Teatro, TNT. Muchas gracias por tu presencia y bienvenida. También les presento a Octavio Pules, de Argentina, filósofo argentino y editor digital, director de Teseo, una de las primeras editoriales digitales académicas de América Latina. Desde 2012 se ha desempeñado como coordinador del laboratorio digital de la Alianza Internacional de Editores Independientes. Es miembro desde el 2015 del Banco de Expertos de la UNESCO para la implementación y el fomento de la Convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Ha tenido a su cargo el capítulo sobre tecnologías digitales del Informe Global de la UNESCO, Repensar las políticas culturales, creatividad para el desarrollo, en sus dos ediciones, 2015 y 2018. En 2020, Octavio Pules fue nombrado miembro del grupo de expertos de la UNESCO para la redacción de una recomendación global sobre la ética de la inteligencia artificial. Les agradecemos mucho su presencia a ambos. Para poder llevar a cabo este diálogo de una hora, dividiré en 4 partes este espacio. En un primer momento, hablaremos sobre las acciones a tomar por parte de las instituciones culturales de Iberoamérica con respecto al empleo cultural en el contexto de la pandemia. En segundo lugar, reflexionaremos sobre el reto de la creación de nuevos indicadores culturales en el contexto de la era digital. Les daré 8 minutos de intervención a cada uno de ustedes en cada uno de estos momentos. Posteriormente, daremos un espacio para transmitirles algunas preguntas que nos hicieron llegar del micrófono abierto, espacio que se abrió en este congreso para que la sociedad en general pudiera transmitir sus ideas, iniciativas, así como sus inquietudes. Y por último, tendremos un espacio breve para sus reflexiones finales. Para enmarcar este tema, me permito iniciar retomando el compromiso que tenemos desde la OEI y la CEGIP, derivado del mandato de la 20ª Conferencia de Ministros y Ministras de Cultura que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, en 2019, de elaborar la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, misma que se ha presentado el primer día de este congreso con la participación del secretario general de la OEI, don Mariano Jabonero, y la secretaria general iberoamericana, doña Rebeca Greenspan. Dicha estrategia, fruto de trabajo conjunto entre la CEGIP y la OEI, incluye el plan estratégico para fortalecer las industrias culturales y creativas iberoamericanas con el fin de facilitar la innovación, la accesibilidad, la coproducción y la circulación de expresiones culturales. Una de las dimensiones que compone la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible es la dimensión económica de la cultura que enmarca este diálogo. La relación entre cultura y economía en la sociedad está comprobada y se considera estratégica. La cultura es un instrumento de cohesión y de transformación social, es una necesidad social, es un derecho inherente a la ciudadanía que genera riqueza,
Además de ser un agente económico de desarrollo, la cultura es un facilitador y motor de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Como sabemos, en México en los últimos 10 años, la cultura ha aportado entre 4.0 y 3.2% con un crecimiento promedio anual del 4.4%. La cultura es un importante creador de empleo, desde la producción de artesanías, los servicios de diseño y creativos, la formación y difusión cultural en las instituciones educativas, libros, impresiones y prensa, música, conciertos, patrimonio material y natural, las artes visuales y plásticas y las artes escénicas y espectáculos. La diversidad cultural que tenemos en la región, pasando por la multiplicidad de estructuras, valores, tradiciones, conocimientos y manifestaciones de ideas estéticas, sociales y tecnológicas que poseen nuestros pueblos, constituye un importante patrimonio y fuente generadora de riqueza para nuestros pueblos, no solo desde el punto de vista económico, social y político, sino como factor fundamental del desarrollo integral y armónico de los mismos. A pesar de que tenemos claro este panorama, todos los avances que se han hecho desde los diferentes países de la región aún no se han puesto en marcha acciones determinantes y estructuradas para fortalecer el mercado de bienes y servicios culturales. Se requiere buscar y diseñar mecanismos que establezcan esquemas de apoyo que favorezcan la inversión y el fomento de las actividades culturales para que puedan tener presencia en acuerdos internacionales y a la vez insertarse de una manera eficiente al mercado mundial. El desarrollo sostenible reclama la movilización de una economía creativa capaz de contribuir desde diferentes aspectos relacionados con la cultura, las industrias culturales, ciudades creativas, etc. Sumado a este contexto, a lo largo de este año estamos atravesando la peor crisis sanitaria registrada en los últimos años, provocando afectaciones en todos los ámbitos de nuestra sociedad, siendo el sector cultural uno de los más golpeados por esta crisis. Las repercusiones en el sector cultural han sido muy profundas, afectando a las personas que trabajan en él. Como sabemos, los empleos en este sector a menudo son de carácter informal, quedando fuera de los sistemas de protección social. El impacto en el empleo cultural ha puesto en riesgo a muchas familias de la región. Se ha generado la importancia de reconocer el empleo con derechos a la protección social. Para iniciar con este diálogo, me permito plantearles a ustedes la siguiente pregunta. Desde su campo de acción, desde el Ministerio de Cultura de El Salvador, siendo bailarina, así como con tu experiencia, Octavio, siendo investigador y editor digital, imagino han resentido los efectos de la pandemia en su actividad profesional. La pregunta sería, ¿cuál de las siguientes acciones a tomar por las instituciones culturales de Iberoamérica? Todas ellas sabemos que son urgentes y necesarias, pero ¿cuál consideran ustedes de la mayor prioridad? La generación inmediata de empleos en el sector, el acceso a esquemas de seguridad social y de ahorro para el retiro de la comunidad cultural, el fortalecimiento y la mejoría de las condiciones laborales ya existentes para los creadores y artistas, la creación de nuevos mecanismos fiscales de estímulo a los ecosistemas de la creatividad, o tal vez consideren alguna otra acción que debamos considerar. En general, ¿cómo podemos reconocer y fortalecer el empleo cultural en la actualidad? Si les parece adecuado, empezamos con Marien, si gustas compartirnos tus reflexiones al respecto. Las cuatro opciones creo que son complementarias entre sí y solamente cobran valor en la medida en que se aborden las cuatro en conjunta. Son momentos distintos en los que cada una tiene mucho más impacto. Sin embargo, la estabilidad del sector o la durabilidad de cualquier política cultural tiene solamente trascendencia en la medida en que se aborden las cuatro. Una de las hallazgos, bueno, ya lo veníamos nosotros percibiendo, por supuesto, pero que nos queda mucho más claro con la pandemia es el hecho de que el sector es muy vulnerable y que tenemos entonces una labor grande, no solamente por conocer más al sector en el sentido económico y no solamente de la creación, ¿verdad?, artística, sino de las oportunidades que pueda tener el sector para reactivarse y para construirse más bien económicamente de cara al futuro. Yo creo que la data es una carencia que también tenemos en el país y en la región y creo que este es el momento ideal en el que podemos volcar algunos esfuerzos a conocer económicamente cómo funciona el sector cultura, cómo se mueve, qué necesita y cuáles son las políticas que podemos redirigir
qué fondos podemos utilizar y en qué puntos podemos abordar la economía y la producción artística y cultural de la región. Cualquier acción de reactivación económica que emprendamos hoy evidentemente va a tener un impacto a futuro y garantizaría la mejor condición de vida del sector cultural, ¿verdad? Entonces, la producción ya cambia con la pandemia y deja de ser solamente abordada como qué es lo que se está produciendo, sino en el sentido artístico, sino qué es lo que esto produce en el sentido económico también. No solo para que lo veamos como artistas, como productores, sino también como políticos, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí varios planes que implican el conocimiento de esta ubicación económica, de qué produce la cultura en el país. Estos planes necesitamos ahí construir aliados, ¿verdad? Darnos la mano con la gente que ya tiene iniciados los caminos en este sentido. Y bueno, tenemos como ejemplo otros países del área centroamericana, Costa Rica para ser específicos, y nos damos cuenta que cualquier mercado de manera individual es súper pequeño, entonces es mejor hablarlo de manera regional, siempre buscando espacios y generando sinergias para sacar ventajas no solamente como país, sino como sector centroamericano al menos, ¿verdad? La idea es la complementariedad y no la competencia. Por ahí más o menos iría la respuesta de esa pregunta. Nosotros podríamos contar algunas acciones ya puntuales como un mapeo que tenemos a la víspera, como la disponibilidad de ofrecer al sector algunos estímulos económicos, pero esto es solamente parte de un proceso y solamente parte de la invitación que estamos haciendo a los artistas a que se sumen a la formalidad y a que nos vayamos convirtiendo en un motor formal de la economía del país, a la visibilización de que lo que producimos produce efectivamente riqueza. Por ahí va. Hola. Muchas gracias, Marien, por tus aportaciones y la experiencia que están teniendo ustedes ahorita en El Salvador. Me parece muy importante rescatar esto que dices de las alianzas y poder buscar justamente estas sinergias con los otros países. Mencionabas de Centroamérica, finalmente, ahorita en muchos países estamos viviendo cosas muy similares, sin embargo, evidentemente la región centroamericana tiene sus peculiaridades y me parece que estas alianzas que se puedan ir generando pueden ser muy interesantes y muy benéficas. Hablabas ahorita también de complementariedad y no de competencia, ¿no? Que eso es algo muy importante a considerar. Yo creo que de esta manera podemos realmente tener otro tipo de acciones, ¿no? Pues te agradezco mucho tu intervención, Marien. Octavio, por favor, quisiéramos escuchar tu reflexión al respecto. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Marien. Es un placer compartir este panel con ustedes. Y bueno, creo que hay que, desde el punto de vista de lo digital, que es mi área de trabajo, hay que tener en cuenta que la pandemia aceleró la transformación digital en unos 5 años. Es decir, en apenas 8 meses de pandemia, hemos dado un salto forzado, todo el sector cultural ha dado un salto forzado de 5 años hacia adelante. Y esto ha dejado descolocado a muchísimos actores de la cultura. La pandemia afectó profundamente a los teatros, a las óperas, a los museos, a las salas de música, a las salas de concierto, a las librerías, a las bibliotecas y en general a todos los sectores y a todas las instituciones que estaban más ancladas en el entorno analógico. Y, como sabemos, ha traído muchísima incertidumbre porque no sabemos, nadie sabe todavía si esto constituye un cambio circunstancial y que quizás en pocos meses volveremos a la vieja normalidad, o si
se trata de un fenómeno irreversible de largo plazo al que hay que acostumbrarse y, bueno, empezar a encontrar formas de adaptarse a ello. Así que en esta situación de tanta aceleración, de tantos cambios y tanta incertidumbre, bueno, muchos han adoptado estrategias de digitalización apresurada. Por ejemplo, en el sector del libro, recuerdo allá por marzo, abril, mayo, eran muchísimas las editoriales que, sin saber qué hacer con este aluvión digital, comenzaban a regalar PDFs de su catálogo, pero sin un rumbo demasiado claro, ¿no? Como medidas aisladas, pero sin una estrategia integral. Así que eso ha sido una de las grandes consecuencias, que es una enorme incertidumbre para todos los sectores más analógicos. Y la segunda consecuencia ha sido el fortalecimiento, como bien sabemos, de los actores digitales, ya sea de startups o de grandes empresas. Y bueno, los principales ganadores de la crisis de COVID han sido empresas como Amazon, Facebook, Netflix, entre otras, que han visto un aumento exponencial en los consumos de sus productos y servicios. Entonces, en este contexto, creo que, y enganchando con la pregunta que planteabas, Patricia, creo que lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo puede el sector cultural desarrollar una estrategia de largo plazo de adaptación, de transformación para hacer frente a estos nuevos tiempos? Y esto es vital en el tema del empleo. La verdad que no es nada sencilla la respuesta, porque es como si tuviéramos que migrar una ciudad de un lado a otro, ¿no? No es fácil trasladar los edificios, las autopistas, las calles, las personas de un sitio a otro en pocos meses. Y es bastante parecido a lo que ocurre con el sector cultural. No podemos migrar industrias culturales completas en tan poco tiempo. Entonces yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero hay que tener una estrategia muy, muy finamente elaborada, porque no se puede dejar que desaparezcan ciertos entramados culturales, como las librerías o los museos o los teatros. Una vez que se pierde ese entramado, ya no se recupera. Es como la pérdida, es como la quema de un bosque, ya es irreversible. Podemos plantar nuevamente árboles, pero el bosque tal como lo teníamos no lo vamos a recuperar. Por eso creo que es fundamental que trabajemos en Latinoamérica en dos direcciones. Primero, en apuntalar, en acompañar a los artistas y a las industrias culturales más afectadas, que son, como mencionaba, las instituciones más analógicas, para que tengan más aire. Entonces ahí se trata de cuidar los puestos de trabajo creativos, con ayudas puntuales, y también con estímulos fiscales y otros apoyos a las organizaciones, sobre todo las independientes y las más pequeñas. Eso para que los ecosistemas puedan durar, tener aire y encontrar soluciones propias que sean sostenibles. Pero en paralelo, además de ayudar a los sectores más afectados, yo creo que hay que tener una política más proactiva de transformación digital. En ese sentido hay que dar más herramientas, hay que pensar en nuevos cursos, hay que ayudar a repensar los modelos de negocio. En muchos casos los modelos de negocio tradicionales ya no van a seguir siendo viables. Algo fundamental, hay que fortalecer el uso de las redes sociales y otros medios digitales por parte de los artistas y las organizaciones culturales. Fundamental también, creo que hay que digitalizar muchísimos trámites que hoy son analógicos y que frenan de un modo u otro la reconversión del sector. Por ejemplo, para mencionar otro caso de la industria del libro, en muchísimos países latinoamericanos hay trámites como el registro de obra publicada, cuando un creador o una creadora culmina su trabajo artístico, tiene la posibilidad primero de registrar la obra inédita, pero luego, cuando ha sido publicada esa obra en cualquiera de los formatos que existan, el creador o el productor deben hacer un trámite de depósito legal. En la mayoría de nuestros países ese trámite sigue siendo analógico. Yo, para registrar un libro, un ebook publicado, tengo que ir con un pendrive o con un CD a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
aún hoy debo hacer eso. Entonces, eso ya no es viable. Si queremos que haya un ecosistema cultural en esta era ya digitalizada por completo, es crucial que tengamos todos esos trámites también digitalizados. Si no, se van a generar cuellos de botella que van a frenar muchísimo la creación, la producción y el consumo de todos estos bienes y productos en nuevos formatos. Así que esas son como las dos direcciones. Trabajar con los sectores analógicos y trabajar en los nuevos modelos de negocio. En cualquier caso, no alcanza con medidas aisladas. Creo que hace falta una estrategia de cultura digital integral, nacional. Entonces, que abarque a todos los sectores culturales. No se puede trabajar solamente con el sector del libro o solamente con el sector de la música. Hay que tener una estrategia pancultural a nivel nacional. También que sea una estrategia de largo plazo. No estamos pensando en el próximo año, creo que habría que pensar en los próximos 5 a 10 años. Y en tercer lugar, además de integral y de largo plazo, me parece que hay que pensar en un tipo de estrategia que sea colaborativa. Lo digital es mucho más que un conjunto de herramientas. Lo digital, en mi modo de ver, es una nueva lógica, un nuevo paradigma de trabajo que implica colaboración, por definición, implica contacto. Lo digital es conexión. Así que por eso me parece que las nuevas políticas culturales, esta nueva generación de políticas culturales, tiene que ser pensada no tanto de arriba hacia abajo, sino horizontalmente. Y eso significa tratar de co-construir, o sea, que el sector público pueda co-construir las políticas con los artistas, con las industrias culturales, con las organizaciones sociales y con otras unidades del sector público también. Por eso creo que es muy importante, y en esto me sumo a lo que mencionaba Mariem, de las sinergias del trabajo, sí, de sumar a otras entidades a esta tarea de pensar las políticas culturales de los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por tu intervención muy importante, lo que sumas a la discusión en este momento, hablando de que debemos ir como por varios caminos, pero buscando siempre una estrategia contundente, una estrategia cultural digital, poder caminar hacia eso y no hacerlo de un corto aliento, sino más bien a un largo aliento, pensando en los próximos 5 años. Hablabas de poder apoyar a los sectores analógicos y a los modelos de negocio, poder digitalizar, poder trabajar de manera conjunta. Nuevamente escuchamos, como decías, esta parte de la colaboración, esta parte de las sinergias, ¿no?, que son muy importantes, y tener como lo entiendo, como una estrategia tejida muy finamente, no con estos hechos aislados que, como bien mencionabas al inicio de tu intervención, se empezaron a hacer esos esfuerzos de manera aislada, sin tener un eje o una ruta. Finalmente, esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y se fueron tejiendo justamente estas iniciativas, y ahorita a lo mejor este respiro que nos está dando es para poder regresar de otra manera. Pues muchas gracias, Octavio, por estas reflexiones. Y si les parece, damos paso, que está muy ligado el tema al siguiente momento. Desde que se realizaron los primeros estudios académicos para medir la aportación del sector cultural a la economía de los países, y posteriormente con la creación de cuentas satélites para la cultura, se ha avanzado notablemente en la comprensión del binomio cultura-economía. Sin embargo, el crecimiento de los mercados informales de bienes culturales y fenómenos como el comercio electrónico y la circulación digital de contenidos representa un reto para la creación de nuevos indicadores que nos brinden mayor certeza de esta aportación. ¿Se puede aspirar a la creación de indicadores, información estadística para la cultura en la era digital? Y por otro lado, también les preguntaría, ¿podemos pensar en un nuevo horizonte para la propiedad intelectual y los derechos de autor en un entorno digital, que viene un poco de la mano con lo que nos mencionabas ahorita, Octavio? Entonces, si les parece bien, ahora le pediré a Octavio que inicie su intervención, y tenemos igual 8 minutos cada uno. Gracias, Octavio. Sí, creo que la cuestión de los indicadores es absolutamente vital en esta época. Como bien sabemos, la medición de la producción y los consumos culturales siempre han tenido su complejidad, porque hay muchos sectores involucrados, no solo se trata de bienes, sino también de servicios, está la cuestión de
bueno, hay que prestar atención al mercado interno, pero también a las exportaciones, a las importaciones, etc. Todo esto en el entorno digital se vuelve aún más complejo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que alguno de los eslabones de la cadena tiene un componente digital, se vuelve mucho más difícil de medir, porque es menos tangible, es menos visible. Y sobre todo porque los datos que intercambian los usuarios con las plataformas por vía digital están encriptados generalmente. Entonces la comunicación entre usuarios y plataformas y entre usuarios y otros usuarios generalmente escapan a la supervisión estatal. Entonces no es para nada sencillo para un Estado, para un ministerio que está construyendo indicadores y estadísticas, entender qué ocurre ahí. Por ejemplo, ¿cuántos ebooks, cuántos libros digitales se escriben en Argentina? Yo creo que nadie lo sabe en Argentina. ¿Cuántos libros digitales mexicanos se consumen en Bolivia? Difícil saberlo también. O cuántas canciones ecuatorianas se escuchan por streaming en España. Bueno, todas esas informaciones no están hoy en manos del sector público, ni siquiera del sector privado local. Está en manos de las grandes plataformas digitales que son las que distribuyen esos contenidos. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Como que la misma forma de comunicación encriptada de usuario a plataforma hace que sea muy, muy difícil medir estos movimientos. Y además, otra razón por la cual es una tarea muy compleja la de tener estadísticas, tiene que ver con toda la economía informal de consumos culturales en el entorno digital. Pienso primero en los contenidos pirateados. Bueno, la música ha sido una de las principales industrias afectadas por la piratería, pero hoy ya la piratería está muy presente en las películas, en los libros. Hay muchísimos sitios de intercambio de archivos o de descarga de libros no autorizados por sus derechohabientes, por el editor o los autores. Y eso son cantidades astronómicas de descargas que tampoco se pueden medir y constituyen, de una manera u otra, constituyen consumos, son consumos culturales. Entonces, ¿cuántas canciones o cuántas películas están siendo descargadas hoy en América Latina por esas vías y consumidas? Entonces, no se sabe, hay aproximaciones, pero no tenemos datos muy firmes. Y dentro de la cuestión de las descargas gratuitas, menciono también los contenidos con licencias abiertas, que no son pirateados, sino que entran dentro del copyright, pero con licencias del estilo Creative Commons, que establecen que no todos los derechos están protegidos, sino que algunos derechos están protegidos, por ejemplo, el derecho de atribución o el derecho de distribuirlo de manera no comercial, etcétera, que no es piratería, pero sí son contenidos de descarga gratuita generalmente, y para eso tampoco tenemos estadísticas muy fiables. Así que, ya sea que estemos hablando de contenidos pirateados o de contenidos con licencias abiertas, bueno, ahí tenemos que seguir trabajando mucho también para llegar a tener informaciones fiables. Este tipo de desafíos aparece mencionado, si les interesa consultarlo, en el informe global de la UNESCO Repensar las políticas culturales, tanto en el informe de 2015 como en el de 2018. Como comentaba Patricia al comienzo, tuve la oportunidad de describir la parte dedicada a tecnologías digitales de estas dos ediciones del informe, y ahí un foco muy, muy especial tiene que ver con esta cuestión de los datos y las estadísticas, de cómo se escapan las estadísticas de las manos del sector público por estos fenómenos de plataformización o piratería y demás. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a ver, y sobre todo con esta aceleración de la pandemia, vamos a ver cómo la cadena de valor cultural va a continuar mutando y cómo de un esquema lineal al que estábamos acostumbrados, ¿no? Con la creación, la producción, la distribución y el consumo, vamos a pasar a un esquema que está mucho más configurado con un esquema de red,
donde los artistas van a interactuar en tiempo real con las industrias culturales, y estas con las plataformas, y estos con los usuarios finales, los consumidores, en un esquema en red, donde lo central va a ser más y más los datos. Los datos son la savia, los datos son la sangre del nuevo ecosistema cultural. Todo contenido se transforma en datos para poder ser almacenado, para poder ser distribuido y para poder ser contenido. Entonces, creo que es urgente ocuparnos de este tema, de los datos y de las estadísticas culturales en la era digital. Cómo medir la producción y el consumo de contenidos digitales hoy. Y para eso hay que tener políticas de medición de la cultura en el nuevo entorno. Creo que hay que involucrar a las plataformas y a otros actores digitales, porque ellos son, como comentaba antes, ellos son los que tienen los datos, o buena parte de los datos, y hay que desarrollar nuevas herramientas y nuevos abordajes metodológicos. Muchas gracias. Sí, justamente esto que mencionas también yo lo visualizo de esta manera hacia donde vamos, ¿no? Esta urgencia de poder crear estas políticas que puedan medir lo que ahorita no tenemos. Como bien decías, ahorita las plataformas como Netflix, como Amazon han tenido muchas más descargas, pero no sabemos exactamente qué están descargando, dónde lo están descargando. Entonces es sumar justamente a estas instancias, que ellos son quienes traen algunas cifras para que se pueda ir creando estas nuevas formas y esta política. Y me parece muy interesante esto que mencionas, hacia dónde van estas cadenas de valor, que ya no van a ser de manera tan lineal como lo tenemos ahora, sino va a ser un esquema más de red, cómo van a interactuar cada una de cada actor de este ecosistema, cultural. Entonces sí, sin duda es un gran reto que tenemos ahorita, que esta nueva forma de contacto con la cultura, que ya le teníamos de alguna manera, pero ahorita se ha potenciado, es urgente y necesario poderlo medir. Yo considero que para poder avanzar tenemos que medir, saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Muchas gracias, Octavio. Le damos la palabra a Mariem, por favor. Gracias, sí. Bueno, efectivamente, el análisis, la observación de este ecosistema, de la cadena de valor, de la producción del arte y la cultura, debe ser constante, debería ser constante. ¿Quiénes somos? ¿Qué producimos? ¿Para quién producimos? ¿Hacia dónde nos movemos? Es una observación constante, porque efectivamente se va mutando todo rápido, más rápido de lo que nosotros podamos prever o controlar incluso, y mucho más rápido que las leyes, y más rápido de lo que se puede organizar todo lo que implica la logística del registro, por ejemplo. Siempre hay que adelantarse un poco, y aún así lo más seguro es que la cadena, el ecosistema se mueva, ¿verdad? Está vivo. Entonces, se transforma súper rápido, y a pesar de eso, la labor de los gobiernos es hacer lo posible porque haya un registro comparable, compartible, que se pueda traducir en políticas y en iniciativas para responder a realidades específicas. Tomar una foto es difícil de este ecosistema porque se va moviendo, entonces la foto siempre no va a quedar movida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer lo posible por buscar justamente lo que puede fortalecer al sector. Al principio de la pandemia, este gobierno comenzó a buscar a los artistas para apoyarles con paquetes de alimentos, etcétera, con un bono, etcétera, y era bien difícil identificarnos como dónde están los artistas, quiénes son, a qué se dedican, dónde se ubican geográficamente también. Y esto es precisamente porque no teníamos la data actualizada de un censo de artistas. A pesar de eso, lo contemplamos como desafío y lo identificamos como reto, porque sabemos que a pesar de que no todos los artistas que tenemos registrados son los que se autodenominan artistas o los que producen arte y cultura, el ministerio está obligado a responder
para ellos y para el resto de la población con las políticas que sean necesarias. No tener un registro nacional de artistas ha sido un conflicto hasta el momento y es una cosa que vamos a solucionar. ¿Verdad? El año próximo está previsto la realización de un censo nacional del sector artístico-cultural y pretende ser un punto de partida para promover las políticas y todas las medidas de protección sociolaboral que comentábamos al principio para los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Se han creado un montón de plataformas digitales para la promoción y la difusión de lo que se está haciendo, de lo que consumimos. De hecho, leíamos por ahí que sin arte y sin cultura hubiera sido difícil para mucha gente sobrevivir en la pandemia, comunicarse con otros, saber lo que está pasando. Todos consumimos mucho más cine, música, libros, recursos, y sin embargo eso es exactamente lo que no tenemos medido, ¿no? ¿Qué lee nuestra población? ¿Qué leen los salvadoreños? ¿Qué cine? Y sí, nosotros no solamente pensamos que baste con producir más, sino también con saber o tener noción y conciencia de dónde está lo que se produce, de quién es, quién lo hace. Esto pasa por un montón de adecuaciones efectivamente de entre lo análogo y lo digital, pero también adecuaciones relacionadas con la legislación y relacionadas con cómo vemos los derechos de autor, los registros, las bibliotecas virtuales, quiénes tienen acceso a estas, las plataformas de intercambio, la comunicación y por supuesto, todos los eslabones de la producción creativa. Es un reto también en cuanto a la digitalización, quienes tienen acceso a Internet y quienes siguen todavía moviéndose con menos acceso o con recursos que todavía son solamente físicos, ¿no? O sea, quienes tienen acceso a las bibliotecas públicas, quienes tienen acceso a cine, quienes pueden descargar o utilizar música y quienes crean con esos recursos. Independientemente de en qué formato sean, está claro que la producción no va a dejar de suceder. El arte no se va a dejar de producir, sin embargo, sí estábamos acostumbrados solamente a las formas de contacto personal, presencial, y sí, este cambio llevará tiempo y nos obliga como gobierno a correr detrás de la corriente, a ver para dónde se mueve y dónde están los artistas creando, qué necesitan, qué van a hacer, y cómo podemos irnos acercando o mejorar las posibilidades de la difusión y de la protección de los recursos artísticos. La tecnología es un aliado, entonces, que hay que transformar. Bueno, es un aliado que hay que convertir en aliado precisamente y que se transforma en una herramienta para potenciar la capacidad de creación, pero también en la medida en que los recursos y el acceso a ellos se va ampliando y mejorando. Gracias. Muchas gracias, Mariem, por esta reflexión y las acciones que nos describes, que próximamente va a realizar justamente el Ministerio de Cultura de El Salvador. Me parece muy importante esto que dices, ¿no? Para poder ayudar también en la parte del empleo cultural, es importante saber a quiénes vamos a apoyar, dónde están. Este censo que planteas me parece que es de suma importancia, que da justamente un mapa y un rumbo para poder iniciar las acciones también en el tema de empleo. Y lo que bien decías, crear la tecnología tendría que ser un aliado, ¿no? Para todo este proceso que se va a empezar a desarrollar. Y esta importancia que, como también la mencionaba Octavio, de poder tener toda la cuestión digital, que se pueda medir cuál es el consumo que se está teniendo. Entonces,
muy importante esta labor que se va a realizar el próximo año en El Salvador. Pues bueno, si les parece, ahora vamos a dar paso a poder dar lectura a las preguntas que nos hicieron desde el micrófono abierto. Voy a iniciar con la primera. Desde Tijuana, el artista mexicano y gestor cultural Raúl Cárdenas Torolab se ha referido a la necesidad de encontrar una nueva dimensión territorial para el desarrollo sostenible. Considera que el carácter transversal de la cultura demanda un nuevo acercamiento entre las instituciones culturales y el sector privado. Su pregunta es, ¿cómo fortalecer y diversificar este vínculo para darle a la cultura la dimensión económica que todos reconocemos? Entonces, no sé si alguno de ustedes gusta iniciar con alguna reflexión sobre esta pregunta. ¿Comienzo? Adelante, Marién, por favor. Gracias. Pues las artes transversales, yo creo que es bien importante para el sector tener una voz que le ha dado la pandemia y que cuando nos han preguntado, pero ¿dónde están las artes? Ha sido bien interesante decir que estamos en todas partes, en todos los sectores productivos. En todas las formas de creación humana está la cultura y las artes. Nos conecta con la humanidad y precisamente esa es la cualidad por la cual las artes no han dejado de producirse ni de existir. Al contrario, se han diversificado y se han multiplicado durante la pandemia. Esta transformación o constante transformación en el consumo de la cultura nos permite evidenciar cualidades de nuestras identidades, ¿verdad? Y producir siempre desde la actualidad y lo que vivimos y observamos. Es cierto que necesitamos encontrar cómo hacer sostenible y dimensionable, observable la producción artística. Entonces, el ministerio, los ministerios, los gobiernos se han adaptado a las circunstancias y nos aprovechamos de las plataformas digitales para comunicar estas ofertas creativas ahora digitales que también se posibilitan gracias a esfuerzos institucionales o interinstitucionales, intersectoriales también, porque es necesaria la comunicación entre el sector público y el sector privado para poder ampliar las redes de trabajo en las que se mueven la cultura y las artes y todos los sectores de los cuales dependen de manera, no sé si transversal, pero fundamental, diría yo, ¿verdad? Los asocios cobran entonces relevancia y tienen un impacto mayor sobre el trabajo artístico. Hay que destacar entonces la necesidad de fortalecer la creación de gremios culturales e impulsar el diálogo con los gobiernos y conectar a los productores del arte, trabajadores del arte y la cultura, con quienes puedan apoyar en todos los niveles para construir participativamente marcos normativos y experiencias para la protección de las y los artistas y del sector creativo. Gracias. Gracias, Marién. Octavio, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Sí, quisiera sumarme al comentario de Marién sobre y a la pregunta sobre este acercamiento entre instituciones públicas y sector privado. Me parece que es absolutamente vital en estos tiempos e insistir en encontrar una nueva forma de colaboración, ¿no? Porque hasta hace pocos años había, yo creo que dos tipos de colaboración muy limitadas. Una era un trabajo del sector público en el que, el que no había realmente colaboración, sino que las políticas se hacían de arriba hacia abajo, ¿no? Top down, como se dice en inglés. Y la otra forma era un repliegue del sector público que subcontrataba al privado, ¿no? Yo creo que hay una tercera vía que es muy
muy provechosa y muy fecunda, que es la idea de co-creación o co-construcción, que, bueno, adelanté un poco en las primeras preguntas que habíamos tratado antes, y que tiene que ver con que no es subcontratar el sector público al privado, sino realmente una colaboración de igual a igual. Y yo creo que en lo digital eso es fundamental, porque hoy por hoy, con esto que veíamos de que los datos están dispersos en el ecosistema, en las plataformas, y no está el Estado monitoreando los flujos de bienes y servicios porque no los puede ver, porque están encriptados en datos binarios, en código digital. Entonces los datos ya están en el sector privado y no los puede ni ver ni monitorear el sector público. Así que sí o sí hace falta una estrategia de co-construcción con el privado para tener datos, para tener más ideas. El sector privado siempre está mucho más en el terreno, ahí en el campo de batalla a diario, y para tener más recursos. El sector privado tiene recursos que puede aportar a políticas culturales. Y un factor clave, también, ya que en la pregunta creo que se lo mencionaba y Mariem también lo subrayó, la cuestión de la sostenibilidad de las políticas. Si podemos tener un esquema de co-creación, de co-construcción de políticas culturales entre sector público y sector privado, eso va a hacer que sea mucho más sostenible, porque por definición el sector público pasa por periodos de recambio. Cuando hay elecciones, hay recambio de autoridades, hay recambio de medidas puntuales, de ministerios, pero el sector público, el sector privado siempre está. La sociedad civil, las organizaciones sociales, las industrias culturales, los artistas son los que permanecen. Entonces, si podemos crear junto con ellos las políticas, vamos a tener muchísima más sostenibilidad y estabilidad en el tiempo. Me parece que este es un factor muy importante, lo que mencionas también, Octavio, de poder crear con ellos. ¿No? Finalmente las administraciones van pasando a lo largo de los años y esto es justamente lo que ha impedido de repente que sean proyectos transeccionales, bueno, no sé que en México así se dice transeccionales por el tiempo que dura el gobierno. Entonces, siempre va a estar la sociedad civil, siempre van a estar los artistas en el sector privado y con ellos que van a permanecer es con quienes se tiene que trabajar esta co-construcción de la que hablan ambos, ¿no? De poder tener esta relación de manera interinstitucional entre lo público y lo privado es fundamental para poder lograrlo. Pues muchas gracias por sus respuestas. Y vamos a dar ahora voz a Citlali, una estudiante mexicana del estado de Puebla. Ella pregunta si realmente desde las instituciones culturales se han encontrado los mecanismos efectivos para incentivar el consumo cultural en nuestros países. Esa es su pregunta. ¿Quién quisiera iniciar? Mariem, ¿quisieras aportar algo sobre esta? Se me ve, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, siempre hemos tenido que ser muy creativos para llamar a los públicos a participar de la vida artística del país, ¿verdad? Entonces, seguimos siendo creativos a la hora de buscar las estrategias para acercar a nuestros públicos a la participación en la vida cultural. Ha sucedido un fenómeno bien interesante y es que la pandemia también ha dejado a nuestros públicos con muchas ganas de participar y con mucha sed de llegar a los contenidos que hemos publicado. Tienen ganas de retomar los espacios y eso es súper positivo para nosotros porque nos da un refresh, ¿verdad? Nos permite volver con energía y entrar a un acercamiento, a un convivio donde podemos hablar de qué prácticas podemos retomar y han sido productivas. Nosotros tampoco, igual que los artistas no dejan de producir, nosotros tampoco dejamos de ofrecer posibilidades en las que el público pueda acercarse. Estos espacios como el de este foro, ¿verdad? Donde podemos compartir prácticas e intercambiar la experiencia, son valiosísimos porque nos da un panorama más amplio de qué es lo que está pasando en otros lugares y una visión más
general que es importante para socializar y para movernos, para también hacer un autoexamen, ¿no? De cómo estamos y de cómo traducimos nuestras acciones en comparación o en conjunto con lo que está pasando en otros lugares. Y también nos otorga insumos de apoyo para afrontar el desafío de la construcción de programas de ayuda a la reactivación del sector. Nosotros insistimos en la generación de estrategias cuidadosamente diseñadas para que su impacto llegue, sea medible y afecte directamente a la población. Creemos que hacer el acercamiento pensado, organizado, tendrá sus beneficios a mediano y a largo plazo, que es lo más importante, ¿no? Lo de la sostenibilidad que veníamos conversando. Hay medidas que nuestros países están emprendiendo y que son efectivas, sin embargo siempre hay espacio para fortalecer y mejorar. Estamos impulsando también una campaña de consumir local y de consumir de artistas locales y de que nos acerquemos y conozcamos más qué es lo que hay en nuestras mismas comunidades que se produce en el campo de las artes. Esto evidentemente tiene que ver con la toma de decisiones, de poner en el foco estos emprendimientos, actividades artísticas que evidencian cuánto se mueve en las localidades la cultura. Hay que permitir esas incidencias para que poco a poco se vaya a través de las microacciones. Al ser microacciones no significa que sean poquitas o que no sean valiosas. Entonces, las microacciones pueden llegar a ser súper impactantes o súper importantes en el consumo cultural y el bienestar, sobre todo en tiempos de crisis. Gracias, Mariem. Octavio, ¿quisieras agregar algo a esta pregunta? Sí, al menos en el entorno digital hubo un buen número de iniciativas en América Latina en los últimos años para fomentar el consumo cultural. Por un lado están obviamente las medidas de reducción de la brecha digital, porque si tenemos brechas de acceso no puede haber consumos. Y ahí la verdad que diría que en los últimos 5 o 10 años la región se ha puesto bastante al día. Veníamos de una situación muy complicada en la primera década. En la década de 2000 a 2010 hubo muchísimos programas de reducción de brecha y también de reducción de problemas de alfabetización digital. Esos son como requisitos básicos para el consumo digital. Y en años más recientes han surgido iniciativas también muy interesantes de visibilización de las expresiones culturales locales. Pienso, por ejemplo, en grandes bibliotecas digitales y también en un fenómeno muy, muy dinámico ahora son las carteleras virtuales nacionales. Por ejemplo, tú, Patricia, ahora estás en México. México tiene el programa que se llama México es Cultura, el sitio mexicoescultura.com. Uh-huh. Es una cartelera muy, muy ambiciosa, donde uno puede encontrar desde agendas culturales por regiones, por temáticas, sectores, diferentes ciclos. Y bueno, esto yo creo que es el tipo de iniciativas que hacen falta en la región, en más países, para tener una mejor visibilidad y poder descubrir más fácil las expresiones culturales nacionales. Y también insistir en la importancia de, bueno, no solo los consumos, sino también la creación y la creatividad de contenidos digitales. Esa es otra línea fuerte a seguir desarrollando. Sí, efectivamente, Octavio, como bien lo mencionas, es importante retomar esto también no solo del consumo, sino la creación que se pueda ir desarrollando. Y yo lo que pensaría es justamente, ahorita tenemos más el consumo digital y cómo poder regresar a estos espacios físicos con las medidas necesarias, como bien lo mencionaba Mariem, el retomar esta actividad cultural cuando haya condiciones para poderlo hacer, y cómo también esto se va a ir mezclando y se va a hacer de una manera híbrida, tanto el consumo digital, que ya lo veníamos viendo, que se ha intensificado en estos tiempos,
y además ahora con el regreso, ahora que tengamos este regreso a los espacios culturales, que se pueda ir retomando. Y decía Mariem también al inicio, usar la creatividad para poder buscar estas acciones, y manejas como ejemplo tú, Octavio, esta iniciativa que tenemos aquí en México, que es muy rica para la región también. Pues bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Esta es de Javier Villalobos, un escritor y asesor financiero mexicano. Considera que una tarea pendiente de nuestras instituciones culturales es fomentar la cultura del ahorro y reconocer que la manera en cómo vivimos nos relacionamos con el dinero y las finanzas, que es un fenómeno eminentemente cultural. Pregunta él si estamos de acuerdo en esto. Y es una preocupación compartida por Natalie Ortiz, una estudiante mexicana que pide a las instituciones culturales crear programas para educar a niños y adolescentes en habilidades de ahorro y administración para contribuir a una mejor convivencia colectiva. Entonces, si alguno de ustedes quisiera empezar con alguna reflexión en este sentido. Octavio. Bueno, adelante. Sí, sobre todo con la cuestión del ahorro. Aquí puedo hablar más como emprendedor cultural, como emprendedor digital, y sí, diría que todas las cuestiones financieras son absolutamente vitales hoy para cualquier proyecto que quiera tener un anclaje y una sostenibilidad. Sin una formación y sin una perspectiva sobre la importancia de lo económico, lo financiero, el ahorro, las diferentes variables relacionadas con las finanzas, no hay ningún proyecto que dure en el tiempo. Ya pienso en artistas y pienso en industrias culturales. Conocí excelentes proyectos que no prestaban atención a esta variable y se desmoronaron al poco tiempo. Hay que tener en cuenta que las ideas sueltas no funcionan nunca. Una idea debe ir de la mano de un trabajo, de una implementación. Y para eso es clave tener en cuenta las variables financieras, así como también las cuestiones impositivas, legales, regulatorias en general. Entonces, por eso creo que sí, la pregunta tiene mucho sentido y es importante que seamos más pragmáticos que nunca en nuestra región. Y aquí creo que vendría muy bien fomentar la capacitación financiera para artistas y emprendedores culturales. Y pienso sobre todo en dos áreas. Una, en los modelos de negocio, para que los artistas y los emprendedores culturales estén más informados sobre cuáles son, sobre todo en el entorno digital, los principales modelos de negocio, que es la venta de copias, la venta de suscripciones, el financiamiento participativo, etc. Y la segunda vía de trabajo creo que tiene que ver con manejar muy bien las herramientas de marketing digital. Entonces, por estos dos lados que tienen mucho que ver con las finanzas, con el ahorro, bueno, creo que son importantes hoy más que nunca. Así es. Muchas gracias, Octavio. Mariem, ¿quisieras agregar algo a esta pregunta? Sí, yo creo que como el típico ejemplo de la moneda, ¿verdad? Una moneda representa los valores más altos de la cultura y de las identidades, pero también tiene un poder económico adquisitivo y se combinan ambos en un objeto que es indispensable para la vida cotidiana. Así, el binomio cultura-economía debemos verlo así. Ya no estamos lejos de los tiempos en los que decíamos el artista es que lo que tiene que entender es solamente de arte y solamente de lo que va a crear, y entonces se aísla del mundo y solamente sabe de eso, ¿no? De lo que va a crear. Entonces estamos lejos de esos tiempos porque debemos darle una materialidad y una sostenibilidad a las y los artistas. Esos trabajadores del arte y la cultura significa también darles un reconocimiento, y este reconocimiento no es solamente imaginario, no son premios, no son fama, también es la posibilidad de vivir de la producción artística, vivir de lo que hace
Entonces, estamos como gobierno muy a favor de que este binomio llegue también a la educación y llegue en forma de un entrenamiento para las y los artistas en ahora marketing digital, pero también en finanzas, ¿no? En economía, en modelos de negocios y en cómo pueden ellos hacer eh, de de lo que les gusta hacer, de lo que les apasiona y llena su vida, también una forma de llenar sus necesidades vitales. Esta sensibilización temprana también tiene que ver con el consumo y con lo que ofrecemos y educamos a cómo lo consumimos y a cómo accedemos a estos bienes, ¿no? Pagando, o si el Estado los provee, que se sepa que no es porque no cuestan, no es porque las artes las produce cualquiera, para nada, nada que ver, las produce un experto, un especialista que debe ser reconocido también de forma económica, retribuido. Claro, gracias, Mariam. Pues justamente la importancia de poder, sí, de poder capacitar, ¿no? Poder dotar de estas herramientas también a los artistas. Me parece que es una herramienta muy, muy interesante. Y pues bueno, con esta última pregunta vamos a ir cerrando ya este espacio. Entonces me gustaría darles la palabra a cada uno de ustedes para que si quisieran dar alguna reflexión final de un par de minutos y poder cerrar la conversación. No sé si quisieras iniciar, Octavio. Sí, creo que, bueno, estamos atravesando tiempos cargados de enormes desafíos, porque como discutimos a lo largo del panel, muchísimos sectores atraviesan grandes dificultades, faltan herramientas, pero también es un momento de muy, muy grandes oportunidades a las que hay que prestar atención. Se abren con lo digital, sobre todo, creo que se abren nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de trabajo. Hay que tener en cuenta que si antes en el mundo por ejemplo, el mundo del libro, el mercado de un libro generalmente era el mercado más geográficamente en torno a la ciudad donde estaba el editor. Si yo publico un libro en Buenos Aires, ese libro difícilmente va a llegar a la Patagonia. Tenemos muchos problemas en América Latina de distribución de bienes culturales analógicos. En cambio, con lo digital, nos podemos constituir en una región de cientos de millones de consumidores, con lo cual se abre un potencial de exportación gigantesco para nuestros artistas y para nuestras industrias. Así que me parece que para mitigar los desafíos y para aprovechar las oportunidades, tenemos que hacer un esfuerzo considerable. Y por eso insisto en la importancia de delinear entre todos una estrategia de largo plazo de la cultura en el entorno digital. Una estrategia que sea inclusiva, que sea pluralista y que sea lo más sostenible posible a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por tus reflexiones y por este cierre, ¿no? La gran importancia de poder seguir trabajando, de poder seguir haciendo esta política de largo alcance, como bien mencionas, inclusiva, pluralista y sostenible. Muchas gracias, Octavio. Mariem, por favor, tu última reflexión. Creo que efectivamente la pandemia nos deja al descubierto todas las carencias, pero lejos de lamentarnos, creo que tenemos que dar el salto hacia verlo como el trabajo que tenemos por delante. Entre para El Salvador es claro el incentivo, el apoyo del Estado para la promoción de políticas relacionadas con el valor económico del arte y la cultura, con el reconocimiento profesional de los productores de las artes, también con la distribución y cómo llegamos hacia los públicos y cómo la gente puede conectarse con la producción artística y cultural, no solamente la que viene del Estado, sino la que ellos mismos producen.
en sus comunidades. Entonces, todos estos retos son grandes líneas para que nosotros podamos ir diseñando un plan en el que cada acción vaya dirigida a mejorar todas las posibilidades y todas las a disminuir las brechas y a trabajar en que las y los salvadoreños puedan cada día reconectarse con la identidad, las identidades de ser salvadoreño y con eh, la producción artística y cultural que es el reflejo de esas identidades. Muchas gracias, Marien. Pues sí, definitivamente esta pandemia nos está dando esta oportunidad de repensar, ¿no? Y de poder crear de manera conjunta y hacer esta co-colaboración, esta co-creación entre todos. Yo les quiero agradecer mucho a ambos la presencia que tuvieron y todas las reflexiones que nos dieron el día de hoy. Y me despido no sin antes agradecer a la Secretaría de Cultura por su valioso apoyo para la organización de este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura junto con la CEGIP y la OEI. Es una muestra de trabajo conjunto a favor de la región y desde la OEI, que tenemos ya más de 70 años de experiencia en la cooperación internacional, estamos disponibles para acompañar los procesos de desarrollo cultural de la región. Pues muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias.